No hay forma de pagarle a nuestro Señor el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Ahora voy a pedir una oración por los enfermos con el hermano Rafael, pero recordemos que las enfermedades no solamente son físicas. A veces hay enfermedades del alma, hay cicatrices, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y hay veces que esas situaciones, ¿verdad?, llevan al mundo a vivir experiencias, no tan solo familiares y sociales, sino que nos llevan a vivir experiencias, ¿verdad?, donde podemos afectar a otros, como estamos viendo en el mundo y como hemos visto a través de la historia. No lo podemos minimizar. Hay que orar también por las naciones, hay que orar por las familias. Mi familia lleva 4 años, ¿verdad?, que estamos, yo digo, en este desierto de despedir seres amados. Somos iglesia, no somos igual que el mundo. Así que nosotros podemos adorar a nuestro Señor. Es necesario para nosotros venir a adorar a nuestro Señor, porque nosotros no somos como el mundo, pero no bajemos la guardia. El COVID no se ha terminado. Tengo una tía que, ¿verdad?, ya está en sus últimos momentos, fue contaminada con el Omicron. Y a menos que Dios, ¿verdad?, tenga otros propósitos de sanarla, pues le pido al Señor que nos dé fortaleza, porque son muchas despedidas en poco tiempo. Dios les bendiga en esta mañana. En realidad no tenemos nada que darle al Señor, pero sí tenemos mucho de qué pedirle. Tenemos muchos hermanos enfermos, familiares, personas conocidas. Pero nuestro Dios es tan maravilloso y tan bueno que siempre se acuerda de cada uno de ellos. Y en esta hora quiero que estemos unánimes en esta oración, porque nuestro Dios siempre escucha a su pueblo, y en esta hora vamos a clamar a Él. Oramos. Señor y buen Dios y Padre de nuestras vidas, agradecemos, Dios eterno, esta nueva oportunidad que nos das de ir a tu trono, mi Dios, pidiéndote y dándote gracias al mismo tiempo, Señor, porque sabiendo que tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios de amor, un Dios que siempre llega a tiempo, Dios eterno, y tienes un propósito para cada cosa que ocurre, Dios eterno, en este lugar. Te pedimos, Dios amado, y ponemos delante de tu presencia, Dios amado, cada uno de nuestros enfermos. Hay muchos, mi Dios amado, con el corazón en la mano, quisieran estar en este lugar, mi Dios amado, alabándote en tu casa, pero no pueden, Dios amado, están postrados en sus casas, o están en los hospitales, Dios amado. Hay otros, mi Dios amado, que están casi al irse contigo, Dios amado. Pero qué maravilloso, mi Dios, porque el apóstol decía, mi Dios amado, que estar contigo es ganancia, Dios amado. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Yo te pido en esta hora, Dios amado, que tú poses tu mano poderosa, tu mano que es santa, tu mano que levanta, tu mano que sana, tu mano que salva, Dios amado, sobre cada uno de ellos, Dios amado. Que tú postres, mi Dios, tu oído, mi Dios amado, y oigas el clamor de tu pueblo, Dios amado, en esta hora. Gracias, mi Dios, porque sabemos que nuestra oración no cae en oídos sordos, Dios amado. Yo sé que en tu tiempo y a la hora que tú desees, Dios amado, tu obra será hecha, Dios eterno. Pero en tanto y en cuanto eso sucede, Dios amado, te suplicamos de una manera especial que nos des la paciencia necesaria, Dios amado. Sabes que somos humanos, Dios amado, y siempre, mi Dios, flaqueamos de alguna de otra manera. Pero te damos gracias, Dios amado, porque tú posas tu mano poderosa, mi Dios. Tú nos consuelas, nos levantas, mi Dios amado, cuando caemos, Dios amado. Gracias. Gracias porque hemos creído en un Dios vivo y un Dios de poder, Dios eterno. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias, Dios. Mira, mi Dios, aquí está tu pueblo, Dios amado, pidiéndote de una manera especial, Señor. Y esta oración, Dios eterno, la hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Les invito, mis hermanos, ahora, con mucha reverencia, a estar en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a buscar en un evangelio, fue el primer evangelio que yo leí, y me gozaba en él, y todavía me gozo, el evangelio de Lucas. Lucas es un científico, fue doctor, fue médico, y esa introducción de su evangelio es algo que
bueno, nos encanta, ¿no? Porque él dice que después de haber estudiado, ¿verdad? Voy a antes de comenzar con la lectura, miren cómo Lucas comienza. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, que Lucas también era un historiador. Bueno, en ese evangelio vamos a leer en el capítulo 1 los versículos que comienzan en el 67, terminan en el 79. Vamos a leerlo con mucha reverencia, pidiéndole al Señor que nos ilumine en este particular. Lucas 67 al 79, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama: amén. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: todos, bendito es el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Sí, antes de seguir, Yolanda, ayúdanos acá y dirige la congregación, porque si no, nos vamos unos al frente, otros atrás. Sí. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Todos, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados los enemigos, sin temor le serviré. En santidad y en justicia delante de él y todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Todos, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Oramos al Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos en tus manos esta palabra para que alimente nuestro espíritu, nuestra alma, nos edifique, nos dé consuelo, Señor, y nos dirija a través de este peregrinaje, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Vengan a bien sentarse, mis hermanos queridos. Hermosa palabra la de Lucas. Yo me gozo mucho. En la vida de todos nosotros que somos los hijos de Dios, ha habido momentos de oscuridad, momentos duros, momentos difíciles, como la oscuridad que vivió el pueblo de Israel. Ellos vivieron tiempos muy difíciles. Todos nosotros hemos leído en la palabra de Dios eso, pero hicieron algo. Dios envió a sus profetas para que miraran al futuro, para que miraran hacia un nuevo futuro. Y el cristiano debe tener por señal eso. Somos hombres y mujeres que miramos hacia el futuro. Lo que hemos leído nos habla de un nuevo David que establecería un reino de paz que nunca acabaría. Entonces, 500 años antes del advenimiento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí Zacarías está hablando de su hijo Juan. Entonces, Isaías se regocijó y dijo estas famosas palabras:
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y aquellos que vivían en tinieblas, luz fue sobre ellos. ¿Cuándo dicen amén por eso? Gloria a Dios por eso. En otras palabras, mis hermanos, que Dios habría de cambiar el destino de su pueblo por un acto de amor, y ese acto de amor proviene del Padre y de un Padre amante. A veces a ti se te olvida esto, se nos olvida esto, que la gran promesa que Dios hizo a Abraham fue y es que en él serán benditas todas las familias de la tierra. También se olvida de vez en cuando que esa gran promesa toma vida con el nacimiento de aquel que el hijo de Zacarías anunciaría. Y ese anunciar el nacimiento de aquel que todo lo cambiaría para bien, es menester que nunca lo olvidemos, particularmente en estos tiempos confusos de guerra y de rumores de guerra. La Biblia, esta bendita palabra de Dios, nos guía y nos anuncia a través de este pasaje que hemos leído tres cosas que comparto con ustedes en esta mañana. La primera, Dios alumbra nuestra mente para entender, pero más que para entender, para conocer lo que implica el regalo de la salvación. El gran problema del ser humano es que no ha entendido cuán grande amor Dios tiene por nosotros. Porque si lo supiésemos, si verdaderamente tuviéramos bien claro ese amor, nos rendiríamos a sus pies, porque el amor de Dios es irresistible. Pero tenemos que conocer ese amor. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Los griegos, por ejemplo, veían a Zeus, que era había una gran familia de dioses ahí, pero Zeus era el cocoroco. Los griegos veían a sus dioses como personas sin compasión alguna, sin ningún tipo de empatía. Eran seres divinos que veían a las personas más allá de la alegría o de la tristeza y sencillamente no se compadecían de nadie. Así veían los griegos a sus dioses. No había ningún tipo de ayuda por parte de esos dioses en el Olimpo por el pueblo. Claro, esto es mitología griega, obviamente. No, hay que aclarar esto. O sea, Zeus nunca existió, ¿no? Esto es mitología griega. Pero así pensaban los griegos. Pero los judíos no se quedaban muy lejos de eso. Miren, mis hermanos, los judíos por otro lado veían en Dios uno, y usted lo va a leer en la palabra, que demandaba sacrificios, cuyo nombre era la ley y su función era juzgar. Esa era la visión, era la interpretación que tenía la gente de Dios. No es que Dios fuera así, hago la aclaración. Es la percepción que tenía un Dios malhumorado, una persona que había que ofrecerle sacrificio para aplacar su ira, y era un Dios que juzgaba. Eso era la ley. En otras palabras, que lo único que había ahí era terror y miedo, porque un Dios así, terror y miedo. Pero Jesús, el Señor, Dios mismo, se encarna para decirnos que así no es el asunto. Viene a decirnos, a comunicarnos que Dios sobre todas las cosas es amor. Y la gente exclamaba: jamás hubiéramos pensado que Dios fuera así. Ni tan siquiera los judíos entendían eso, que Dios se hiciera humano y que viniera a enseñarnos que hay que perdonar, que hay que hacer el bien, que no seamos violentos, que si alguien te da una cachetada, pon la otra. Eso en algún momento tendremos que
tendremos que explicarlo. Es esa encarnación de Dios en Jesucristo que ha sido para darnos conocimiento a nosotros de quién es Dios y cómo es Dios. Por eso ustedes están aquí. Porque buscamos, tenemos sed, tenemos hambre de Dios. El domingo estábamos hablando de cómo el ciervo brama por las corrientes de agua. Pues así tenemos nosotros hambre y sed de Dios. Y se escuchan por ahí coritos: hay poder, sí, sin igual poder. ¿Quién que no sea convertido entiende eso? Nadie. Hay poder en la sangre de Jesús, lo sabemos. Pero eso usted lo sabe después que entra en el conocimiento de la palabra. Pero todo el mundo entiende cuando se dice que hay perdón en Jesucristo. Ahí sí todo el mundo entiende. Porque como dijimos, y cuando elevamos siempre esa oración de perdón por nuestros pecados, y como Limia muy bien dijo, no es que si acaso hemos pecado, no, es que hemos pecado. O sea, nuestra condición humana es así. Y debemos aclarar entonces algo fundamental aquí. Escuche bien lo que yo le voy a decir. El perdón que recibimos por medio de reconocer el amor de Dios, ese perdón que recibimos al reconocer el amor de Dios, no es tanto la remisión de la pena, me explico. No solamente es que se nos quite esa mancha. No solamente eso. ¿Cuántas personas caminan por ahí por el mundo absueltas por un tribunal y aún así viven una larga y constante pesadilla por sus sentidos de culpa? Entonces el perdón de Dios es mucho más que eso. Es mucho más que liberarnos de la pena. El perdón de Dios es la restauración de una relación que estaba rota, que antes estaba rota, y a través de ese perdón por amor comenzamos nuevamente a ser padre e hijo. Nada puede liberarnos a nosotros de ciertas consecuencias de nuestros pecados. Ya quisiéramos todos nosotros dar marcha atrás a las manecillas del reloj, pero no se puede. Sin embargo, yo les digo, mis hermanos, que lo que importa aquí es que aquel alejamiento que teníamos de Dios se convierta en una amistad con Dios. Por eso le oramos, por eso cantamos, le bendecimos, y cada vez que estamos en aprietos, ¿qué hacemos? Le echamos mano, ¿no? Porque Él, además de ser nuestro Dios, nuestro Redentor, Él también es amigo. Ya no os llamaré siervos, sino que les he llamado mis amigos. Ese Dios distante de la ley se ha acercado a nosotros, y a esa ley que tanto le temíamos, entonces se convierte Dios no en un anciano malhumorado para juzgar, sino en el amoroso cuidador y protector de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay una tercera, un tercer detalle que comparto con ustedes, y es que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del anuncio, recuerden que quien está hablando aquí es Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el que va a anunciar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. A través de esa llegada del Señor Jesucristo, entonces caminamos por senderos de paz. La paz, en el idioma hebreo, shalom, no significa ausencia de problemas, sino que además significa todo el bien, toda la paz. Ese es el shalom divino. Y esa paz y esa cercanía nos la da solamente Dios.
todo aquello que significa vida y abundancia. Y gracias al Padre nunca más se escuchará hablar de muerte, porque tenemos vida eterna. Aleluya. Finalizo precisamente dándoles una palabra de paz. Ya yo me adelanté un poquito, porque como les dije ahorita, estos acontecimientos recientes, ¿verdad? La prensa, esto es para la prensa algo maravilloso. Olvídense, todos los televisores están pendientes de las noticias. Dicen por ahí que a río crecido ganancia de pescadores. Pero como les dije ahorita, el conflicto entre Rusia y Ucrania, más que un conflicto militar, es un conflicto geopolítico basado en la economía. Y hablé del gasoducto, se llama Nord Stream, que pasa precisamente por Rusia. Si tuvieran ustedes una idea, la Crimea, que es parte de Ucrania, es una región autónoma. La fuerza naval más poderosa de Rusia está ahí, y Rusia le pagaba a Ucrania $60 millones al año por estar ahí. Sí, entonces hace poco se hizo un referéndum, un plebiscito, y el 90 y pico de las personas quisieron pertenecer a Rusia. Casi todos hablan ruso. Así que así Putin se economizó $60 millones con el asunto. Pero para refrescarle la memoria a ustedes, mis hermanos, el año pasado los Estados Unidos liberaron una enorme cantidad de gas natural como nunca. Los Estados Unidos es una nación que tiene grandes pozos petrolíferos y grandes cantidades de gas natural, pero los tiene guardaditos, no los utiliza. Utiliza los de Venezuela, los de Arabia, porque los tienen ahí en reserva, ¿no? Pero el año pasado, cuando se enteran de que Rusia tiene este gasoducto tan grande, liberan la mayor cantidad de gas natural para alimentar a Europa. El problema con Europa es que tiene, como les dije, una gran tecnología, pero no tiene recursos para mover esa tecnología. Pero para refrescarle la memoria, ¿se acuerdan del problema aquel hace algunos 6 años de Corea del Norte? Que un pájaro loco que vive allí en Corea del Norte, dice que iba a bombardear, y la gente se asustó. Y esa persona, ese señor Kim Jong-un, como se llame, el problema con él era que su gente estaba muriendo de hambre. Y la historia dice que cada vez que hay una hambruna en Corea del Norte, él forma un revolú. Entonces las naciones civilizadas dicen: estate quieto que te vamos a dar 10.000 toneladas de trigo y cállate. ¿Ves? Y no, era ilógico que un país como él atacara a los Estados Unidos, que es una nación tan adelantada y es la nación militarmente más poderosa del mundo. Hay que pensarlo bien para meterse, ¿verdad? Esto, con el favor del Señor, va a terminar en la mesa de negociaciones. Confiamos en el Señor que así sea. Pero tenemos algo que hacer nosotros, pueblo de Dios. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que eso se dé. Tenemos que interceder, porque hay gente que sufre, como decía Ana Eva en su oración. Hay niños que sufren, madres que sufren, esposas que sufren. Cada hombre ucraniano se ha quedado en su tierra para defenderla. Muchos de ellos obligados por la ley, no es que sean, ¿verdad? Pero es digno de emular eso. Pero estas cosas tienen que dejar todo, la casa, todo. Es doloroso, muy doloroso. Y eso pues tenemos que orar para que el Señor ilumine esas mentes y lleguen a un acuerdo. De manera, mis hermanos y hermanas queridos, que no es tiempo en este momento de sembrar terror ni correr desesperados a comprar 5 cajas de galletas y 10 cajas de salchicha. No. Tengamos el shalom divino, tengamos la paz de Dios. Busquemos estar en paz con Dios. Porque miren,
desde la década de los 80. ¿Se acuerdan de Reagan? ¿Se acuerdan? Cuando Reagan estuvo en el poder, decían que ese era el anticristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Reagan es Ronald Wilson Reagan. Ronald tiene 6 letras, Wilson tiene 6 letras, Reagan tiene 6 letras. Y estaban por ahí cacareando, ese es el anticristo, porque es 666. ¿Se da cuenta usted? ¿Y saben qué? Desde los 80 se acuñó un término que ustedes deben conocer. El término es MAD, M-A-D en inglés. Mad significa loco. Cuando alguien dice, you are mad, tú estás loco. Pero en términos de la política internacional no quiere decir que esté loco nadie. Lo que quiere decir es mutual assured destruction. ¿Qué quiere decir eso? Destrucción mutua asegurada. Implica, si a Rusia le da por amenazar con cohetes nucleares, a la salida del primer cohete nuclear que saque Rusia, sale uno americano. ¿Y sabe cuál va a ser la consecuencia de eso? La destrucción total de la humanidad. Y ellos lo saben. Entonces hay que ser loco, ¿no?, para estar anunciando esas cosas. Pongamos entonces nuestras almas en las manos del Señor y soñemos con un mundo mejor, como decía Martin Luther King Jr. Yo tengo un sueño que mi hija negra juegue con su amiguito blanco. Qué cosa hermosa. Debemos ser personas con futuro, con agenda, porque esperamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, porque hemos conocido la palabra de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Lo otro sería una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que su vecino lo admire a usted, porque usted es una persona buena. Si eso no está pasando, hay que ver. A lo mejor el que es malo es el vecino, entonces hay que orar más por él o ella, ¿verdad? Pero hoy más que nunca, mis hermanos y hermanas, necesitamos la paz de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el shalom divino. Hay una historia que en los Alpes, que es la cadena de montañas en Europa, que divide Italia de Francia, si mal no, mi memoria no falla, había una pequeña localidad llamada Gemi, y en esa localidad una familia adinerada, una hija única de una familia adinerada, se fue por los Alpes a hacer alpinismo y cayó en un foso profundo, pereció y murió. Esa familia estaba desconsolada. Pero cuando conoció al Señor, la luz de Dios iluminó sus vidas y tuvieron paz. Entonces, desde ese momento, en esa ciudad, en esa pequeña aldea de Gemi, usted va y va a encontrar una cruz de mármol grande, así, iluminada. Y esa cruz grande e iluminada dice: solo Jesús nos alumbra y nos da paz. Así que si usted está pasando por algún momento difícil, si usted siente que como que las cosas no le van mal, busque la luz de Cristo. Ilumínese con la palabra de Dios y usted va a ver cómo las cosas cambian para bien. Oremos. Padre eterno, Padre bueno, Padre santo, hemos leído tu palabra, hemos visto que ya no somos llamados a verte como un Dios huraño, un Dios malhumorado, un Dios que juzga, sino un Dios amoroso que perdona, un Dios de la nueva oportunidad, que nos das la salvación como regalo si nosotros la recibimos. Oh Señor, no es automática, tenemos que recibirla. Por tanto, oh Señor, yo te ruego, yo te pido, Dios mío, que sean muchas las almas que acudan a este santuario, que cada uno de nosotros nos motivemos a invitar
para que la gente escuche la maravilla y lo hermoso de esta palabra de perdón por parte de tu amado Hijo Jesucristo, y que podamos, oh Señor, también pedimos por esta pandemia, Dios mío, que gracias a ti vaya mermando, pero no podemos bajar la guardia. Ayúdanos siempre a mantenernos como hasta ahora, disciplinados, oh Señor, siguiendo los debidos protocolos, Padre amado, para que como hasta ahora ha habido, ni un solo miembro de esta iglesia ha sido contagiado por esta condición en este templo. Ahora, oh Señor, te ruego que tú nos bendigas con poder, con perdón y con gracia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermanos? Y antes de que las muchachas canten, ya que no nos podemos abrazar, ya que no nos podemos, mirémonos los unos a los otros, y con nuestros ojos digámosle a nuestro vecino: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor te favorezca, te cuide, te proteja. Gloria sea el nombre del Señor. Muchachas, vamos a cantar. Dios te bendiga.